tema o otro tipo de ecuaciones diferenciales que se llaman ecuaciones diferenciales exactas. ¿Ok? En general, la cosa es bastante bonita cuando uno se da cuenta que una ecuación diferencial es exacta inmediatamente. El problema viene cuando no es exacta y uno la puede transformar en una exacta, digámoslo así. Ok. En general, entonces, tenemos lo siguiente. Una ecuación diferencial se puede escribir de la siguiente forma. Se puede escribir así. También, donde m es una función de dos variables y n es una función de dos variables. Técnicamente, casi que todas las ecuaciones de primer orden que hemos visto se pueden escribir de esa forma. De esa forma o de esta otra. ¿Ok? Que es técnicamente cambiando de y, perdón, y' por dy de x y multiplicando por dx. ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos, no sé, y' más, ¿qué puede ser? XY igual logaritmo natural de x. Esa es una lineal, pero también la podemos ver como, bueno, perdón, dije mal, dije que si era de esta forma era una ecuación diferencial exacta. Eso es falso. ¿Okay? Nada más es que es una forma de acomodar la ecuación diferencial. Para que sea exacta tiene que cumplir cierta propiedad, ya les voy a decir cuál es. Okay. Pero bueno, entonces, técnicamente las ecuaciones diferenciales que hemos visto se pueden reescribir de esa forma. Vean que aquí puedo poner y' más xy menos logaritmo natural de x igual 0. Donde esto que no tiene al y' es m, y lo que acompaña a y', que es 1, sería el n. N de xy sería igual a 1, y m de xy sería igual a xy menos el logaritmo natural de x. ¿Ok? Muy bien. O sea, es nada más una forma de ordenar las ecuaciones diferenciales. Ahora, decimos que una ecuación diferencial es exacta si la derivada parcial de m con respecto de y es lo mismo que la derivada parcial de n con respecto de x. Ahora sí, si esa condición se cumple, se dice que la ecuación diferencial es exacta y ya les voy a mostrar el método para resolver la ecuación diferencial. ¿Ok? Ahora, bueno, si esa condición se cumple, ¿cómo se puede resolver esa ecuación diferencial exacta? Bueno, hay algunos conceptos ahí de cálculo 3 que podemos ir recordando. ¿Ok? No vamos a ahondar demasiado en el asunto, ¿ok? Pero vamos a decir las cosas ahí más o menos a grosso modo. ¿Ok? Primero podemos recordar algunos conceptos. El diferencial total de una función en dos variables f de x, y se define de la siguiente forma. Entonces el diferencial total es la derivada parcial de f mayúscula con respecto de x por dx, la derivada parcial de f con respecto de y por dy. ¿Okay? Esa cosa que está ahí se parece un poquito a la ecuación diferencial que teníamos antes. Ven que la ecuación diferencial, bueno, o por lo menos el lado derecho de la ecuación diferencial, que es este que está por acá, se parece un poquito a eso que tenemos aquí. ¿Okay? La idea más bien es, por así decirlo, igualarlo. Y si logramos encontrar una función de tal forma que la derivada de f con respecto de x sea igual a m y la derivada de f con respecto de y sea igual a n, eso quiere decir que esa función cumple, o sea, que y', por así decirlo, se me hizo, o más bien que 0 es igual a df. Recuerden que la ecuación diferencial esta estaba igualada a 0. Entonces andamos buscando una ecuación diferencial donde ese diferencial total sea 0. Pero ¿cuándo se cumple eso? Cuando el diferencial total es igual a 0, eso significa que la función f es una constante. Entonces andamos buscando esa función f
que tiene ese diferencial total. Eso sí, para que eso se cumpla, es necesario que, o digamos, que haya cierta igualdad, y es con respecto a sus derivadas parciales. La segunda derivada parcial de f con respecto de xy tiene que ser igual a la segunda derivada parcial de f con respecto de yx. ¿Okay? Eso sucede cuando las funciones son continuas en cierto abierto. ¿Okay? Y a esa función f mayúscula se le llama una función potencial. ¿Okay? ¿Y para qué sirve eso? Digamos, o sea, ¿qué me está diciendo todo esto sobre cómo resolver la ecuación diferencial? Pues lo siguiente. En realidad, resolver esa ecuación diferencial va a venir dado por esas fórmulas que están por ahí. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo hago yo si yo sé que la derivada parcial de f con respecto de x es igual a m? Si yo integro con respecto de x a ambos lados, yo puedo tener mi función f. Y si yo tengo que la derivada parcial de f con respecto de y es igual a n, si yo integro con respecto de y, sí, pues me va a dar f también. Aquí estamos integrando parcialmente. ¿Okay? Técnicamente es lo mismo que integrar, nada más que de todo lo que no sea x, por ejemplo en la primera, va a ser una constante. Entonces integramos solo con respecto de x. En la segunda, todo lo que no tenga y es una constante, integramos solo con respecto de y. ¿Okay? Y así es como podemos en realidad encontrar la función f. Moraleja de la historia. Todo eso de la función potencial y demás es muy bonito, pero a nivel práctico, si una ecuación diferencial es exacta, podemos plantear estas dos ecuaciones y resolverlas. Si encontramos f, ya tenemos la solución, porque dijimos que la función potencial que cumpla esto, si ya usted tiene f, es lo mismo que f igual a una constante. Y aquí está la solución en forma implícita de la ecuación diferencial. Vamos a ver un ejemplo, es más fácil de lo que se imagina. Una cosa importante también de mencionar ahí son estas dos constantes que están aquí. Cuando uno integra con respecto de x, perdón, y es una constante, entonces debería salir cierta constante que depende de y. Y cuando uno integra con respecto de y, pues debería salir cierta constante que podría depender de x. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo para aterrizar la cosa. Perdón. Muy bien. Como les decía, la condición para que todas estas cosas anteriores se cumplan es esto. Que la segunda derivada, que las derivadas cruzadas sean iguales. Pero esas derivadas cruzadas, recuerden que m era igual a la derivada de f con respecto de x. Si mal no recuerdo, déjenme ver, para no equivocarme, sí. Entonces, si yo derivo m, o si yo calculo la segunda derivada, con respecto de y, esto es la segunda derivada de f, con respecto de y, con respecto a x. ¿Okay? Y con n igual. Entonces, si son iguales, se cumple. Esa es la definición de exactitud. ¿Okay? Pero bueno, en realidad no nos vamos a meter mucho con la función potencial y solo vamos a utilizar técnicamente los métodos. ¿Okay? Hay, bueno, creo que el SIL o también otro librillo por ahí no siguen el mismo proceso que yo sigo, pero entonces pongan atención para que vean cómo es la cosa. En general es casi lo mismo. Muy bien. Consideremos esta ecuación diferencial que está aquí arriba y veamos qué pasa. Bueno, vean que número uno no es lineal. Hay un y cuadrado por ahí. Aparte, el y' está multiplicado por y. No es separable. Uno puede intentar separarla y el grado de los polinomios que hay ahí es diferente. Muy bien. Me huele que tampoco, bueno, puede que sea homogénea, tal vez. Vamos a ver. No estoy muy seguro. Podría ser que sí.
Vamos a ver, me queda menos y menos xy cuadrado. No, mentira, perdón, no es homogénea por el grado. Separable tampoco, no es de Riccati, no es de Bernoulli, no parece ser nada. Okay. Entonces, por lo menos de buenas a primeras. Entonces vamos a ver si es exacta. Okay. Para ver si es exacta, tengo que identificar a M y a N. Bueno, aquí nada más. Entonces era M de Y más N de X igual a 0. Si mal no recuerdo. Nada más déjenme ver para no echarla a perder porque después se me confunde la cosa. Correcto. Ah, no, mentira. Perdón, aquí es M de Y, N de X. Ay, lo estoy poniendo al revés. Perdón. Teníamos que M más NY' es igual a 0. Entonces M más N la derivada de Y con respecto de X es igual a 0. Entonces M de X más N de Y es 0. Okay. Sea como sea, nada más hay que ver quién es M y quién es N. En este caso M es igual a Y más XY cuadrado y N es, vamos a hacer mejor mi M, es X más X cuadrado Y. Ok, listo. Ya los tenemos identificados. Cuando los identificamos, pues derivamos. Asumo, o si no, alguien preguntará qué es derivar parcialmente. Pero bueno, la derivada parcial de M con respecto de Y es lo mismo que 1 más XY con un 2 al frente. La derivada parcial de N con respecto de X es 1 más 2XY. Son iguales. Lo mejor que le puede pasar a uno en la vida. Es exacta. ¿Okay? ¿Recuerdan cómo derivar parcialmente? En realidad creo que cálculo 3 es el requisito, entonces todo el mundo debería recordarlo. Pero bueno, pueden preguntar también. ¿Me puede hacer un pequeño Sí, repaso, profesor? ¿Cómo derivar sí. parcialmente? Técnicamente usted ve, si tenemos entonces que M es igual a Y más XY cuadrado, pues la derivada de M con respecto de Y, tome todo lo que no sea Y como una constante. La derivada de Y es 1. Vean que no estamos derivando implícitamente. Más X es una constante y la derivada de Y cuadrado es 2Y. 2Y. ¿Qué pasa si más bien derivo, por ejemplo, M con respecto de X? Entonces Y es una constante. X es la única que es variable. La derivada de Y es 0. Y Y cuadrado es una constante que está multiplicando a X. La derivada de X es 1. Me quedaría Y cuadrado. Eso es con respecto a M, ¿verdad? ¿Ok? Pero bueno, aquí solo tengo que calcular la derivada de M con respecto de Y y la de N con respecto de X. ¿Ok? Pero entonces el toque es, si uno sabe derivar parcialmente. Nada más tiene que ver algunas cosas como constantes y otras como variables. Eso va a depender de con respecto a quién esté derivando. No sé si más o menos le queda claro o hago más ejemplos. Ok, profe. Por ahí. Listo. Muy bien, entonces es exacta. Si es exacta, la cosa va viento en popa. ¿Okay? ¿Qué dijimos? Que habían dos ecuaciones que nos iban a servir. Esta que está aquí y esta que está aquí. ¿Okay? De esas ecuaciones podemos deducir lo siguiente. Si integramos con respecto de X, la función f mayúscula va a tener la siguiente forma. Va a ser la integral de m con respecto de X. Pues uno nunca ha visto una integración parcial, pero es exactamente lo mismo que derivar parcialmente, pero integrando. Valga la redundancia. Ok, entonces tenemos la integral de m, el m era y más
xy cuadrado y estoy integrando con respecto de x. Quiere decir que y es una constante. ¿Cuál es la integral de una constante? ¿Cuál es la integral de 3, por ejemplo? 3x, ¿verdad? Entonces, la integral de y de x, bueno, en este caso sí es parcial, de ahí es la constante por x. Y ya. Eso es, y es como si fuera una constante. Por eso en cálculo 1 les quitaban puntos por no poner las colitas de integración, porque son importantes. Aquí también les vamos a quitar puntos si no ponen colitas de integración. Pero bueno, muy bien. Entonces la integral de y es yx y aquí tenemos y cuadrado que sería una constante. Y la integral de x es x cuadrado medios. Ah, bueno. Entonces, esa es la integral. Más cierta constante de y. De aquí en adelante es donde algunos libros difieren con respecto a lo que yo hago. A mí no me gusta hacer lo que hacen, por lo menos la mayoría de libros que he visto. Me parece una pérdida de tiempo. Es más fácil, bueno, por lo menos para mí, ahora utilizar la segunda ecuación. Teníamos que esa ecuación era que la derivada de f mayúscula con respecto de y es igual a n. Entonces, ahora integramos, pero con respecto a y. ¿Ok? Para quitar, digamos así, esa derivada. Proceso inverso. Entonces, f es la integral de n con respecto de y. Pongo n, perdón, pongo n que es aquí. Y integro con respecto de y. Otra vez, x es una constante, entonces la integral sería xy. La integral de y es y cuadrado medios. Y multiplicado por x cuadrado. Ah, ok. Pero ojo, en teoría esas dos cosas deberían ser iguales, ¿verdad? Porque las dos son iguales a f. Ok. Como las dos cosas deberían ser iguales, y aquí tengo estas dos constantes, vean que si yo igualo, los términos que debería tener f, por así decirlo, vamos a hacer como un tipo de comparación. Entonces mi función f, que es lo que ando buscando, tiene que ser igual. Las dos tienen x y y, entonces el x y y tiene que estar ahí. Además, las dos tienen x cuadrado y cuadrado dividido entre 2. Entonces ahí tiene que estar x cuadrado y cuadrado dividido entre 2. No hay más cosas, ¿verdad? Que sean iguales entre esas dos o diferentes. Entonces el a tiene que ser 0 y el b tiene que ser 0 para que coincidan las dos funciones. Pues nada, es simple y sencillamente comparar y ya tengo mi función f. Ok, esa era la función potencial, pero ¿cuál era la solución de la ecuación diferencial? F igual a una constante. F es esta parte, lo igualo a C, y es una solución implícita de la ecuación diferencial. Si se puede despejar, se despeja, y si no, no. Ok, eso es todo. En pocas palabras, veo si cumple la exactitud, derivando m con respecto de y y derivando n con respecto de x. Si son exactas, un amor. Tomo la primera ecuación, hago esa integral, tomo la segunda ecuación, hago esa integral, casi que a ojo, ¿okay? Puedo identificar quién es f, porque nada más veo las dos soluciones y veo cuáles son iguales. Si hay alguna otra, habría que comparar, a ver si el a es, no necesariamente a es 0 y b es 0. ¿Ok? Y cuando ya tengo f, lo igualo a una constante y despejo. Eso es todo. ¿Ok? Claramente no todo va a ser exacto. ¿Ok? Pero bueno, eso es un ejemplo. Profe, ¿Sí? en algún caso, digamos, de que no eran así exactas, entonces las constantes se podrían utilizar para completar una y que quede igual a la otra. Ese es el chiste, correcto. Perdón. En los libros a veces agarran esto y se ponen a derivarlo y a hacer un enredo, que no voy a perder mi tiempo haciendo eso. Si alguien lo quiere hacer así o lo aprendió así, puede hacerlo. No se lo voy a poner mano en el examen, pero yo no lo voy a enseñar así.
Ok, igual, si tienen una duda en un libro y quieren que se los explique en otro momento, se los puedo explicar. Pero me parece más complejo, o sea, más enredo. Yo me casé con esta forma y deseo serle fiel. Muy bien, vamos a ver un ejemplo más. Y este es con valores iniciales. Bueno, no sé si hay más preguntas. Ok. Muy bien. Identificamos quién es M y quién es N. Entonces, M, ¿quién es M? Y sobre X menos 1. Y sobre X menos 1. Y N es el otro, ¿verdad? El logaritmo natural de X menos 1 más 2Y. Muy bien. Pues hay que derivar parcialmente. Entonces, la derivada de M con respecto de Y, recuerden que esa es una notación para las derivadas parciales, pues derivo Y. La derivada de Y es 1, todo lo demás es una constante. No hay mucho pierde. Ok. Ahora derivo N con respecto de X. Ok. Solo el primer término tiene X, entonces solo ese derivo, que sería 1 entre X menos 1. Son iguales, gloria a Dios. Ok, es lo mejor que le puede pasar a uno en la vida. Muy bien, si son exactas, pues perfecto. Monto las dos ecuaciones. Entonces montaba esta y esta. En la primera, tomo M y lo integro con respecto de X. Es esta integral. Vean que esa integral es con respecto de X. Quiere decir que la Y es una constante y puedo sacarla. La integral de eso es el logaritmo natural. Más cierta función de Y. ¿Okay? Muy bien. Ok. Luego, hago lo mismo con N. Entonces, solo que el logaritmo natural de... bueno, aquí uno debería decir que X es mayor que 1 para que todo no tenga ningún problema con el valor absoluto y todo ese drama. Pero bueno. Entonces tenemos X menos 1 más 2Y. La integral con respecto de Y. Como es con respecto de Y, esto es una constante. Vean que no tiene ningún Y. Entonces eso es Y, logaritmo natural de X menos 1. Más Y cuadrado. Más cierta constante que depende de X. ¿Qué? Es esta que está aquí. Vean que es exactamente lo mismo que integrar. No hay pierde. Muy bien. Ahora sí. Estas dos cosas deberían ser exactamente iguales. Para decirme quién es F, ¿verdad? Entonces F va a ser las dos, démonos, lo que tengan iguales, o sea, Y logaritmo natural de X menos 1. Eso de fijo tiene que estar, porque está aquí y está aquí. Pero Y cuadrado no está en el de arriba. Entonces A de Y tiene que ser Y cuadrado. Y B de X, ¿quién tiene que ser para que las cosas sean iguales? 0. 0, ¿verdad? Entonces, si esto es 0 y esto es Y cuadrado, ya tengo la igualdad. Entonces F es eso que está ahí. Y se acabó el ejercicio, casi, ¿verdad? Porque esa es la función potencial. La solución es igualar. Y intentar despejar si se puede. En este caso la cosa se complica, pero tenemos esta solución implícita. Ok, esa es la parte de exactitud. Ahora vamos a resolver el problema de valores iniciales. ¿Preguntas hasta acá? Profe, ¿podría subir un momento en donde se hizo la comprobación de la derivada parcial? Ujú.
Ahí en la segunda, el 2y, digamos, está derivando con respecto a x, pero ese que no queda como constante. Sí, le daría una constante de 0. Ok, sí, listo. Ujú. Ok. ¿Más preguntas? Ahí me disculpo, la clase hoy es como pesadita, ¿verdad? Ya llevamos casi 2 horas. Pero bueno, necesito pues terminar esta cosa. Muy bien. Ok, entonces continuamos. Tenemos un valor inicial. Bueno, lo del valor inicial es una cosa más sencilla. ¿Ok? Cuando ya tenemos la solución, que es esta que está por acá, cuando ya tenemos la solución, intentamos pues utilizar el valor inicial. Y de 2 es igual a 4. Entonces cambiamos y por 4 y x por 2. Y encontramos el c. Ahí no hay mucho que decir. Si y es 4, entonces me queda 4 cuadrado, 4 por ese logaritmo. Aquí, bueno, el valor absoluto puede que sí sea relevante por el valor inicial, ahí uno lo ve. Logaritmo de 1 es 0, entonces esto se cancela y 4 a la 2 es 16. Entonces la constante es 16 y la solución particular para resolver el problema de valores iniciales es esto, con c igual 16. Listo, se acabó. Digamos, esa parte es mucho más sencilla. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Okay. Casi que No, voy a profe, dejar la clase. ¿Perdón? todo bien. Ok. Nos hace falta una cosa más. En realidad nos hacen falta 2 temas más, que es ecuaciones diferenciales reducibles a exactas y, ¿cómo es que se llama? Y variable ausente. ¿Ok? Entonces, me gustaría por lo menos ver un ejemplo de esto y dejar 2 ejemplos más para la próxima clase. Entonces vamos a ver este ejemplo de acá. Y en realidad les voy a encomendar algunos ejercicios de estos. Pero bueno. Bueno, y como es de esperarse, ¿verdad? No todas las ecuaciones diferenciales son exactas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si esta belleza no es exacta? Al puro principio, en la primera clase, les había mencionado una cosa que se llama factor integrante. ¿Ok? Nada más les dije que era algo que uno multiplicaba por la ecuación diferencial y hacía unas cosas, que las cosas se vivieran bien y podíamos resolver la ecuación diferencial lineal. Pero bueno, eso tiene más carne. ¿Ok? Hay más tela que cortar ahí. Un factor integrante es lo siguiente. Es una función que usted multiplica por esta ecuación diferencial que no es exacta, o sea, es una cierta función de x y y, que cuando usted multiplica por esa ecuación diferencial, esta nueva ecuación diferencial sí es exacta. Eso es un factor integrante. ¿Ok? Entonces, si tengo una ecuación diferencial que no es exacta, si encuentro una función con que yo multiplico la ecuación diferencial y el nuevo m, vean que este sería mi nuevo m, y este es mi nuevo n, cumplen la condición que my es igual a nx, quiere decir que esa ecuación diferencial es exacta. Entonces, eso es lo que uno llama un factor integrante. ¿Ok? Todas las ecuaciones diferenciales tienen un factor integrante. ¿Cuál es el problema? Encontrarlo. ¿Ok? ¿Cómo se encuentra? Con mucho cuidado. ¿Ok? Así lo dicen las notas, así lo dijo mi profesor de ecuaciones diferenciales, Héctor Figueroa. Tipo muy astuto. Muy bien. Ok, pero eso de encontrarlo no debe ser fácil, porque si no, pues sería una cosa, lo hubiéramos visto esto desde el principio. Ok, pues no hay mucho que hacer, no hay muchas formas. Hay formas de ver si tiene o no tiene.
Entonces, si una ecuación diferencial de esta forma, yo solo pongo 2 aquí, pero si buscan el librito este que les pongo por acá o creo que es en la semana 2 del curso, por ahí vienen también algunos factores integrantes, vienen un montón más. Dice lo siguiente, si esta no es exacta, pero la derivada de m con respecto de y menos n con respecto de x dividido entre n es una función que solo depende de x. O sea, después de hacer todos los malabares aquí, por ejemplo, yo qué sé, x cuadrado y más y seno de x entre y. Digamos que my menos nx dividido entre n les dio esto. Y uno dice, bueno, puedo sacar el y factor común, simplifico y, oh, maravilla. Esto es una función que solo depende de x. Entonces, si hay factor integrante, y es este. ¿Ok? Si ese no sirve, digamos, si me dio una función que dependía de y o algo que depende de xy, no sirve esa fórmula. Hay que probar otra. Intentamos con esta, que es casi lo mismo, nada más que en el denominador tenemos menos my. Y si esta expresión es una función que solo depende de y, este es su factor integrante. Y si esta expresión depende de x, no sirve. Si depende de xy, no sirve. ¿Ok? ¿Y qué tenemos que buscar? Otro factor integrante. ¿Con qué? Con otra fórmula, que no pongo aquí, pero pueden buscarlo en la lista de allá. Y si ninguna sirve, pues lo siento. Ninguna sirve, hay que buscarlo de otra manera. ¿Cómo? Pues ya la cosa se complica. ¿Ok? Muy bien, entonces yo les regalo esas dos fórmulas, pero hay más. ¿Ok? Ya les digo, voy a salirme aquí un momento. Y voy a compartir en este otro lado. Si mal no recuerdo, aquí está. Aquí hay más fórmulas de factores integrantes. ¿Ok? Hay 5 en total. Puede que ninguna sirva, solo para que lo sepan. ¿Ok? Pero bueno, si esto es una función de x, este es el factor integrante. Si esto es una función de y, este es el factor integrante. Si esta es una función que el argumento depende de x multiplicado por y, este es el factor integrante y así sucesivamente. ¿Cuál sirve? Pues no sé, hay que probar. Puede que ninguno. ¿Ok? Pero bueno, en eso radica la dificultad de esos ejercicios. Están en semana 2. ¿Ok? Pueden hacerse una fichita y tenerlos por ahí. Ahí está. Factor integrantes. Ok, voy a volver al PDF. Muy bien. Pues nada. Voy a hacer este ejemplo. Y con este me despido. ¿Saben? En la próxima clase vemos otro ejemplo más de una parte de factor integrante bastante interesante. Y variable ausente. Con eso terminamos todo el primer capítulo o toda la primera parte del examen. Entonces, de fijo va a venir una pregunta de toda esta parte que vimos en esta semana y otra pregunta de lo que veamos la próxima en desarrollo. Pero bueno, vean que son bastantes tipos, entonces hay que ponerse a estudiar. Pero bueno, vamos a ver. Tomamos esta ecuación. No me voy a poner a pensar si es lineal o no. Vamos a ver si es exacta o no. Ok, pero bueno, lineal no es difícil de ver. Ver si es separable, no parece ser separable, no. Y homogénea, pues tampoco. Muy bien, pues nada, ahí no queda de otra, no es de Bernoulli, tal vez sí es de Bernoulli. Creo que no, pero bueno, vamos a ver si es exacta. Ok. Pues nada, entonces agarramos y identificamos M.
Entonces el m era y cuadrado e a la x. El n es igual a 1 más y e a la x. Entonces, my, la derivada de y, pues 2y a la x. Buenísimo. Derivada de n con respecto de x, pues el 1 es una constante, el y es una constante y multiplicado por y a la y. Hay un 2 que está a la izquierda y que no está a la derecha. Solo eso echa a perder todo. Si hubiera un signo menos, también. Tienen que ser idénticas. Si no, no son exactas. No exacta. ¿Ok? Pues si no es exacta, hay que buscar un factor integrante. ¿Cuál? Pues cualquiera de los que estaban allá, a ver si funciona. El primero era, ahí teníamos, my, que ya lo tenemos calculado, eso es bueno. Nx dividido entre n es el primero y queremos ver si era una función de x. Vamos a ver si es cierto. My, 2y e a la x. Nx, y e a la x. ¿Y quién era n? N era 1 más y e a la x. Esto de arriba se puede cancelar, eso sí estamos en todas. Es y e a la x, pero definitivamente aquí no podemos hacer absolutamente nada para simplificar. Esto es una función que depende de xy. No sirvió el factor integrante. ¿Qué resta? Intentar con el otro. No sé cómo vamos hasta acá. ¿Preguntas? Okay. Ese no funcionó, ¿verdad? Entonces intentamos el otro. Pero el otro funciona bastante bien. Nos queda la función, después de hacer las simplificaciones, menos 1 entre y. Es una función de y, que es lo que me pedían. Si hubiera quedado menos 1 entre x, eso no es una función de y, entonces no sirve. ¿Okay? Pero bueno, en este caso sí sirvió. Buenísimo. ¿Qué es lo que nos decían? Bueno, si eso se cumple, el factor integrante tiene esta forma. E a la my menos nx dividido entre menos m. Eso era 1 menos 1 entre y. E elevado a la menos 1, bueno, e a la integral de menos 1 entre y. La integral de menos 1 entre y es menos el logaritmo natural de y. El menos lo puedo pasar arriba. Cancelo el logaritmo con exponencial y me queda 1 sobre y. Por ahora no hemos empezado a resolver técnicamente nada de la ecuación diferencial. ¿Para qué hicimos todo ese drama? Bueno, para poder encontrar el factor integrante. ¿Qué hacía el factor integrante? Si usted toma el factor integrante y lo multiplica por la ecuación diferencial, le debería dar exacta. Tome la ecuación diferencial, bueno, toda la ecuación, multiplíquela por el factor integrante, el famoso factor integrante, 1 entre y, ¿verdad? Por 1 entre y, a ambos lados. Distribuya, simplifique, y esta nueva ecuación diferencial debe ser exacta. ¿Okay? Tiene que ser exacta. ¿Ok? Si uno hizo todos los cálculos bien, es exacta. Usted podría omitir la comprobación, pero yo le recomiendo que mejor lo verifique. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ¿quién es m en este caso? El m, nuestro nuevo m, es y a la x. Nuestro nuevo n es 1 entre y por e a la x. Derivada de m con respecto de y, e a la x, porque la derivada de y es 1. Derivada de n con respecto de x es la derivada de 1 entre y, es 0, es una constante, no depende de x. S a la x son iguales. Todo lo que hicimos es correcto. ¿Qué sucede ahí en adelante? Lo mismo que hemos estado diciendo. Volvemos a estas ecuaciones. Integramos m con respecto de x. ¿Qué es esto de acá? La integral de a la x es a la x, hacia la de y. La integral de n con respecto de y sería integrar esto, que es logaritmo natural de y. Y la integral de e a la x con respecto de y es y a la x. Comparamos, en este caso otra vez el b me quedó 0. Eso no
No quiere decir que siempre suceda así. Fue por los ejemplos que yo tomé. ¿Ok? Identifico quién es f y listo. F igual a una constante, esta es la solución implícita de la ecuación diferencial. Ahí no se puede despejar. Okay. Recalco, como decía mi profesor de ecuaciones diferenciales, esta es la ley de la conservación de los problemas. Pasamos de un problema a otro y vemos si lo podemos resolver. Muy bien, por ahora lo voy a dejar hasta ahí. No sé si hay alguna pregunta. Hoy vimos tamaño poco de materia. Ahí me disculpo porque se haya hecho tan largo. Voy a pausar la Profe, clase. ¿cuándo es el Sí. examen?